¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este programa especial de Hombres por la Equidad al aire. Soy el psicólogo Miguel Flores del área terapéutica, cofacilitador de grupos de reflexión de aquí de Hombres por la Equidad. Pues estamos en el mes de febrero, generalmente lo vemos como el mes del Día del Amor y la Amistad, que se celebra el 14 de febrero. Y sería muy común hablar de, bueno, vamos a hablar del amor y las relaciones bonitas y todo, pero ya saben que nosotros somos muy críticos en cuanto a las acciones y actitudes que tenemos nosotros los hombres, sobre todo nuestros ejercicios de violencia. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar sobre las relaciones afectivas que se dan en los jóvenes, porque siempre pensamos solamente en el noviazgo como un tipo de relación afectiva cuando somos jóvenes, pero realmente solamente es el noviazgo. Pues vamos a platicar con dos especiales y muy queridas amigas sobre este tema. Entonces, empezamos. Hombres por la Equidad al Aire, un programa con perspectiva de género y donde no creemos en las nuevas masculinidades. Entrevistas, reflexión, análisis, literatura, cine y mucho más. Hombres por la Equidad al Aire. Pues bien, muchas gracias por estarnos escuchando en este programa. Quisiera presentar a mis invitadas del día de hoy, que son dos amigas muy queridas, personales, también de Hombres por la Equidad, han estado colaborando también con nosotros por acá. Yo quisiera mejor que ellas se presentaran porque casi siempre se cae en el de y les presento y hacemos todo el currículum. Entonces empezamos, Gaby, por favor, preséntate. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estarnos viendo y escuchando. Yo soy Gabriela Saldívar Hernández, soy psicóloga y terapeuta y además me dedico a la investigación en salud mental y violencia. Y mi día a día es hacer investigación, pero también hacer intervención con adolescentes, jóvenes y personas adultas. Básicamente las investigaciones que hago son relacionadas con violencia. Me interesan muchísimo hacer intervenciones en las relaciones interpersonales, eso quiere decir las relaciones afectivas y las relaciones de vinculación como amistades, ¿no? Entonces, hacemos talleres, damos conferencias, hacemos programas de intervención y además soy miembro del CIPINA Ciudad de México. También soy asesora nacional del CONAVIN y también soy asesora nacional de la CEGOF. Ahora sí que ni pintado el programa para que estés aquí con nosotros, Gaby. Sobre todo cuando decíamos sobre las relaciones afectivas de los jóvenes. Que me adelantando un poquito, ¿no? Hasta ahorita lo dices también las amistades, que el 14 de febrero no solamente es el día del amor, sino también está agregado como apellido del día del amor y la amistad, ¿no? Y también qué pasa en la amistad, entonces ahí ahorita lo vamos a platicar. Muchas gracias Gaby. Por otro lado, Karen, por favor. Hola, pues muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí compartir con Gaby y contigo. Bueno, pues yo soy Karen Valdés, soy psicóloga, soy feminista, soy derecho humanista y también activista. Llevo ya un ratito trabajando con jóvenes, sobre todo con mujeres, tanto rurales como indígenas, y pues me emociona mucho que se aborden estos temas porque creo que es muy importante platicarlos de manera muy coloquial y sin tapujos y sin ninguna norma que delimite o que no permita que se hable abiertamente de la situación, ¿no? Entonces, pues gracias por hacer por llevar programas como estos con temas que seguramente van a pues resolver un montón de dudas. Y sí, y generalmente, muchas gracias, Karen. Y si generalmente escuchan este programa, es momento de que también acerquen a personas jóvenes, no solamente hombres, sino también mujeres. ¿Por qué? Porque generalmente a veces se piensa, bueno, estos programas son para adultos, vamos a hablar con términos muy precisos. Y no, también se trata de hablar un poco de forma más coloquial. El hablar de forma coloquial no quiere decir que no respetemos el tema, es también para acercar a la gente, para las dudas, las preguntas. Y si al final quedan dudas, pues mándenos a nuestras redes sociales. Ya saben que estamos en Hombres por la Equidad, en Facebook, estamos también
en el teléfono 55 11 07 77 97, en el correo de hombreshexe@gmail.com. Entonces ahí son formas donde se pueden acercar. Si después por X o Y escucharon este programa, no importa, mándenos sus dudas y sus comentarios para seguir haciendo este tipo de programas. Pues bien, vamos a empezar un poquito. Y vamos hablando, ¿por qué generalmente se habla de cuando escuchamos relaciones de los jóvenes, puro noviazgo, ¿no? O sea, como de cómo se relacionan los chavos o esta forma afectiva de relacionarse, el noviazgo. ¿Solamente se relacionan a través del noviazgo o de qué otra forma también se relacionan los jóvenes de forma afectiva con sus pares? Pues lo que está escrito y siempre se ha dicho que es muy importante es en las relaciones de amistad. Por ejemplo, si nosotros observamos el desarrollo de los niños hasta la primaria, que son entre 10, 12 años, que ya podemos hablar que son preadolescentes, hay varios libros y todos los explican, y la OMS tiene toda una serie de parámetros que te dicen afectivamente si está de 10 a tantos está en esta época, el desarrollo cognitivo está así. Pero a mí, como me importan las relaciones, yo creo que es un momento importante en el cual los chicos cortan con la familia. O sea, cuando entran a la secundaria ya están cortando con toda esta parte y todo este tutelaje que tienen por parte de la familia, principalmente con su madre o con su padre, según la persona afectiva que sea importante para ellos. Y entonces van ellos entrando a la secundaria, y ahí es el punto importante para que puedan hacer relaciones afectivas sanas. ¿Con quién se empieza? Pues el primer vínculo que tienen y que como se van despegando son de la familia, pues son los amigos. Si nosotros observamos como padres que tengan una buena relación de amistad, con valores, con ética personal, etcétera, entonces eso les va a ayudar a poder empezar a formar relaciones ya de vínculos afectivos de pareja sanas. Obviamente, si tú ves las relaciones de noviazgo, el primero de secundaria, segundo de secundaria y tercero de secundaria, van variando tanto en conceptos como en definiciones de lo que tienen que es una relación de pareja. Cuando trabajas con chavos de preparatoria, cambia completamente la cuestión de la definición de pareja, porque se empiezan a incluir otros elementos, que es el erotismo, y ya en la universidad pues ya vemos que esta parte del erotismo ya es parte de las relaciones afectivas del noviazgo. Pero yo siempre lo que les digo, si tú logras formar buenas amistades o buenos vínculos, entonces vas a ser como un poco más crítico para poder vincularte afectivamente con alguien de una manera más sana, sin que estés violando ninguno de sus derechos y que además no ejerzas ningún tipo de violencia sutil, ni directa, ni etcétera. Entonces, eso es lo que yo me he abocado a trabajar con estos grupos de edades. Pero obviamente, mientras más pequeños los tomes, desde la primaria, o desde el kinder, más fácil van a tener habilidades para desarrollar estas relaciones sanas. Adelante, Karen. Listo. Un poco retomando esto que dice Gaby y con la pregunta directa de Miguel de por qué creemos que los jóvenes solo se relacionan desde el noviazgo, yo considero que tiene que ver mucho con los aprendizajes, ¿no? A mí nunca me dijeron, por ejemplo, cuando yo era niña, que podía relacionarme afectivamente o sexoafectivamente con alguien sin ser mi novio o, en mi caso, mi esposo, ¿no? Mi pareja ya de por vida, además, ¿no? De que eso parece muchísimo tiempo. En realidad creo que nosotras, las personas adultas, asumimos que las y los jóvenes solamente se relacionan en términos de noviazgo, porque eso es el aprendizaje súper cuadrado que tenemos y que asumimos que tiene que ser así. Evidentemente no es así. Creo que ni nosotras nos relacionábamos solamente desde el noviazgo, ¿no? Supongo que todas, tanto Miguel como Gaby, en algún momento en la secundaria o en la prepa jugaron botella, ¿no? En donde teníamos relaciones afectivas de besos o tocamientos sin necesidad de tener una pareja como desde el noviazgo, ¿no? O en algún momento llegamos a tener relaciones afectivas con compañeras y compañeros que a lo mejor demostraban algo más que solamente amistad, pero no había un mote de ser noviazgo, ¿no? Entonces,
creo que lo que tú nos dices es que, bueno, la pregunta va más orientada a que eso es un aprendizaje. En realidad, el pensar que la única manera en la que las y los jóvenes se relacionan desde el noviazgo es algo que nos enseñaron que tenía que ser así, pero que en realidad no es. Y entonces abre toda una gama de posibilidades de cómo las y los jóvenes se pueden relacionar afectivamente sin que eso cruce por el tema del noviazgo. Sí, claro, estoy completamente de acuerdo contigo. Es un proceso de aprendizaje. De hecho, en una de las viñetas que yo utilizo en las conferencias o en los talleres que doy sobre coerción sexual y hostigamiento sexual, cuando estamos haciendo toda esta parte de empezar a sensibilizar sobre el hostigamiento sexual y acoso sexual en las zonas de trabajo, hay una viñeta que está muy interesante desde cómo va este aprendizaje. La viñeta va más así, menos. Le dice un padre a su hijo de 5 años, ¿cómo te fue en el kinder? Y el hijo le dice, muy bien, hoy hicimos esto con la maestra y además empecé a corretear a mi amiga Laura. Ah, muy bien, ¿y por qué la correteas? Porque me gusta, pero ¿qué hiciste? ¿La correteaste, pero qué hiciste? No, pues nada más la correteé y cuando la alcancé le sirvió el vestido para verle los calzones. Y entonces el padre voltea con una gran sonrisa y dice, ese es mi hijo. Ese es el tipo de relaciones a veces que van aprendiendo los chiquitos desde que te tienes que relacionar afectivamente o eróticamente, poniéndole etiqueta que tú eres mi novia. O sea, niños de 5 o 6 años o de primaria, ya tengo novia, o ¿cuántos novios tienes? ¿No? Etcétera, etcétera. Cuando yo creo que una manera más sana y más a un nivel es con quién juegas y qué haces y cómo te diviertes con tus amigos, ¿no? Entonces sí es un aprendizaje que y que otra vez Adelante, y que otra vez adelante. está con la diferenciación de género, ¿no, Gaby? O sea, por ejemplo, evidentemente una niña no, bueno, puede levantarle el vestido a otra niña para verle los calzones, pero no es algo ni que comente de manera activa y si lo llega a comentar, no recibe una palmadita de, ay, esa es mi hija, ¿no? O sea, evidentemente recibe una represalia. Entonces, también es importante entender que el amor se aprende diferente, ¿no? Desafortunadamente y diferenciado en términos de género. Por eso cuando los hombres y los jóvenes tienen ahora estas relaciones que llamamos fluidas, ¿no? En donde pueden fluir afectivamente hacia estar con hombres y fluir afectivamente hacia estar con mujeres, pues es tan alarmante para las madres y los padres, ¿no? Porque justo hay una representación de género entre cómo deberían de vincularse desde estas visiones, y son visiones altamente cerradas, ¿no? Que pues ya no es bueno, nunca ha sido, ¿no? Porque esta fluidez siempre ha existido a lo largo de toda la vida. Exactamente. Pero ya no es algo que a ellos y a ellas les preocupe, porque justo están en esta proactividad de poder vivirse desde la pansexualidad, más que desde la parte tan rígida del noviazgo o de relaciones sexoafectivas heterosexuales, ¿no? Únicamente. Sí. Eso, y hay videos maravillosos en YouTube sobre la diversidad sexual, ¿no? Y todas las maneras en que puedes combinar tu preferencia sexual, tu expresión de género y tu orientación, exacto. Entonces, por ejemplo, a mí ahorita en este momento me encanta ver chicos en tiendas departamentales con una vestimenta fluida, de género fluido, y porque yo en la época en que viví en la universidad me tocó tener compañeros que murieron de VIH y además compañeros que fueron asesinados por tener una expresión diferente a la que representaban, ¿no? O sea, entonces, sí, para mí ahorita ver esta libertad de poder expresar tanto en la ropa como tú quieres que te vean y cómo eres tú, porque acuérdense que también la comunicación no verbal es importante y cómo nos vestimos es una manera de comunicarnos y lo que estamos diciendo al mundo de nosotros mismos. Entonces, para mí esto es maravilloso. ¿Que les cuesta todavía a muchísima gente? Claro que le cuesta, pero yo creo que aquí parte importante es empezar con la educación, y yo les digo a los chicos de la secundaria, a lo mejor tu papá te puede decir, esto no es correcto, a ver, pero tú de una manera tranquila le puedes decir, bueno, nada más explícame tus razones y yo te voy a dar mis razones. Empecemos en el diálogo, porque el hecho de que tú tengas 12 años no quiere decir que no tengas voz y voto, también es un poco empezarlos a educar en los derechos que tienen de expresar las cosas, porque, bueno, yo sí vi muchísima represalia cuando era muy joven y decían,
esto sí es así y te callas porque te callas, ¿no? Ahora ya las tipos de creencias van cambiando. No todas las creencias son perfectas, nos podemos echar horas aquí en las crianzas, pero yo creo que sí es muy importante ver también los chicos cómo se dan los afectos en las propias familias, y nosotros vemos eso, ¿no? Ay, me encantaría que los jóvenes y las jóvenes pudieran hacer lo que tú dices, ¿no? O sea, como decirle, te voy a dar mi punto de vista y tú dame tu punto de vista, y el papá y la mamá dijera como, ah, sí, te escucho, a ver, dame tu punto de vista, ¿no? ¿Cuántos, Siento que cuántos no es papás algo, ¿mande? ¿Cuántos papás realmente ahorita pueden hacer Exacto, eso? exacto. Creo que también eso nos lleva un poquito a la parte tan adultocentrista en la que vivimos todos los días, ¿no? Y desafortunadamente esto que dijo Gaby al final es maravilloso, ¿no? Que las y los jóvenes, por supuesto que tienen voz y tienen voto y tienen derechos, pero desafortunadamente es muy, muy poca la educación acerca de eso que las madres y los padres de familia tenemos, ¿no? Regularmente lo estamos viendo orientado en el miedo, no, pero sobre todo las mamás, ¿no? Bueno, y es otro tema, perdón, que sí saque el tema de la maternidad, pero siento que mucho lo No que te pasa preocupes, ahorita proponemos temas así. con las mamás es que pues también vivimos en una sociedad en donde se nos señala constantemente que nosotras somos las responsables de la educación de nuestras hijas y nuestros hijos y de sus acciones, ¿no? Entonces, pues la invitación así chiquitita y saltándome un poquito el tema es pues invitar a las mamás y a los papás que también se informen, que también trabajen esos miedos para que justo puedan darle apertura a sus hijos y a sus hijas adolescentes, a hablar de sus necesidades, como lo está diciendo Gaby, ¿no? Y la importancia de que haya apertura para expresar y explicar lo que se está sintiendo. Mira, nada más así algo súper rápido. Cuando yo doy algún taller en algunas secundarias sobre sexualidad o este tipo de relaciones o violencia en el noviazgo, siempre les digo a los organizadores, ok, yo voy, doy mi conferencia con los chavos, no hay bronca, enseñamos cosas básicas de anticoncepción, les platico cómo está el rollo, pero también necesito una plática, ponme el otro día o ese mismo día, no importa, yo voy 2 veces, pero con los papás. Sobre todo porque cuando tú a un papá le dices, cuando tu hijo puede tener vaya a iniciar su sexualidad sin decírtelo, entran así. Mientras más grandes va a ser mejor. Cuando en realidad hay muchísimos estudios a nivel internacional que te dicen, alguien muy bien informado va a postergar a lo mejor su iniciación sexual o inicia su vida sexual con responsabilidad, ¿no? Eso también es muy importante. Hombres por la equidad al aire. Ahorita esta última palabra que menciona, responsabilidad, es mucho lo que trabajamos acá desde el área terapéutica, desde los grupos de reflexión, hasta responsable, ¿no? Porque es muy fácil como decir, bueno, los demás, bueno, y uno, ¿qué onda? Yo estoy haciendo un poquito ese resumen de esta primera pregunta, pues bien lo dicen, ¿no? Es este aprendizaje que nos dan, que tanto me permiten desde la secundaria formar estos vínculos, ¿no? Porque ahorita lo mencionaba Gaby, en la secundaria empiezas a romper con la familia y empiezas a hacer estos vínculos. Pues si es una familia muy tradicionalista, muy conservadora, que no permite que el joven pueda explorar y conocer a diferentes personas, pues ahí se va limitando, ¿no? Si nos traducen esta cuestión de género que mencionaba Karen, muy de la canción de Chicoche, ¿no? Los niños con las niñas y las niñas con los niños, pues está muy cabrón, como ir aprendiendo, porque en ese punto me quedo, ese aprendizaje que generamos desde la infancia, desde la adolescencia. Y ahorita que decías, Gaby, en la prepa, ¿cómo formamos entonces el erotismo? Entonces, cuando llegamos a estas relaciones en la preparatoria, realmente hay un erotismo que se da, ¿no? Porque hasta escuchamos siempre, hay que conquistarla, ¿no? Yo desde hombre tengo que conquistar a la pareja, que esa palabra siempre se me ha hecho como absurda, de pues ni modo que vayas a conquistar la luna, ¿no? Como se No, y dice. además, fíjate lo que es una palabra que marca una relación de poder, ¿no? Desde ahí está esa cuando, parte. cuando las guerras se conquistaba algo, te quedabas con el país, te quedabas ¿no? Con la república, con lo que conquistaras. Entonces, es una relación de poder bien fuerte. Ya desde ahí, ¿cómo eso. se piensa la relación afectiva desde una conquista, desde una posición de Pero yo creo que nuestras compañeras feministas desde la decolonización, que están en este rollo de la colonización y tienen libros preciosos, hay muchísimas autoras,
Pues yo creo que tienen mucho en esto y como dice Karen, manejan esta palabra de la conquista, estos pueblos que hemos sido conquistados, en los cuales hemos sido subyugados al poder. Y también yo creo que a mí me encanta con los chicos jóvenes hablar sobre los aspectos, pero empezarlos, ahora sí, yo les digo de una manera muy chusca, pues porque es una diferencia bastante entre su edad y mi edad, digo, vamos a hacer que la ardilla funcione, volverlos un poco críticos y entonces sí, empezar a cuestionar un poco de cómo nos relacionamos, qué está bien, si está padre que en una relación siempre sea, a ver, tú qué me das, yo te doy, generalmente, porque me acuerdo mucho de un chico de primero de secundaria que decía, bueno, tú puedes, yo tengo novia, pero nada más en la escuela, porque luego, bueno, sí, pero no la ves afuera para ir al parque a dar una vuelta. Me decía, no, porque si yo veo a mi novia fuera de la escuela, entonces eso representa un gasto. Y dije, a ver, ¿cómo un gasto, no? Entonces ya ves que este chico tiene muy marcados los roles de género en los cuales los varones tienen que pagar absolutamente todo. Ajá, conquistar, como dice este Miguel. Pero ¿qué hace un conquistador? Va a querer también algo. Que ahorita no te me adelantes porque ahí nos vamos a ir con esta parte de los ejercicios de violencia que Adelante. Ay, bueno, ¿quieres seguir tú poniendo? No, adelante, Karen. No, le decía a Miguel, porque me quedé pensando mucho, Gaby, Miguel, en esto que Miguel decía de cómo se construye el erotismo, ¿no? Y creo que ese es un tema que vivimos muy ajeno al proceso de las relaciones afectivas y los adolescentes, ¿no? O sea, hay muy poca instrucción de cómo se debería o más bien cómo tener una relación sexoafectiva debería ser consecuencia de tener placer, ¿no? Casi siempre lo ponemos en términos de tener estatus. Y entonces creo que esa diferencia es muy importante que las y los jóvenes la entiendan para que también cuando se deje de tener placer y el cuerpo esté diciendo, aquí ya no me gusta por la violencia, por la forma en la que soy tratada, por lo que sea, entonces puede haber un desprendimiento de manera más orgánica, ¿no? Que la que hay, porque si lo vemos desde la parte del estatus, desafortunadamente el estatus lo que hace es, bueno, pues yo tengo un novio, ¿no? O tengo esta pareja con la que hago todas estas cosas que parece que solo puedo hacer con mi pareja, ¿no? No lo puedo hacer con mis amistades, pero si lo construyéramos desde el erotismo, desde el placer, creo que sería muchísimo más sencillo poder romper estos vínculos tan agobiantes o tan violentos. No sé si me adelanté. No te preocupes, qué bueno que lo das pauta para la siguiente pregunta. Que un poquito rescatando esta parte que decían de género, lo platicábamos en el congreso ahora en noviembre. Lo decía una compañera en cuanto ya deberíamos hablar de otros tipos de temas, no hablar nomás sexo-género. Creo que es bien importante siempre hablar de esa diferenciación de sexo-género, porque si no las personas siguen pensando, es que solamente es contra los hombres, no es contra esta identificación de género, en lo masculino, que lo hemos hablado muchas veces en el programa de Hombres por la Equidad al Aire, que los pueden ir a revisar, y ahí hablamos mucho de esta parte. Y pasando mucho a esa siguiente pregunta, por eso lo pusimos, relaciones afectivas en los jóvenes, porque siempre escuchamos los noviazgos en los jóvenes, ¿no? Los noviazgos en los adolescentes, y aquí quisimos abarcar jóvenes, como ahorita lo abarcaba Gaby, ¿no? Desde esta secundaria, desde esta preadolescencia, desde esta preparatoria, ya en universidad, y a lo mejor jóvenes de veintitantos años, ¿no? ¿Por qué el noviazgo? Ahorita que lo decías, Karen, es algo que he hablado con pacientes de cualquier edad, desde chavitos preadolescentes, ya adolescentes, esta necesidad del noviazgo, como decir, es que quiero que sea mi novia. Algún día le pregunté a un niño, bueno, ya a un adolescente, ¿por qué quieres que sea tu novia? ¿Qué es ser novios? ¿Qué es tener una novia? Y no me sabía contestar. Me decía, pues es estar con alguien que quiero mucho. Yo le decía, ¿quieres a tu mamá? Sí. ¿Se convertirá en tu novia? Ah, chirrión, pues no, ¿verdad? Es darle regalos a alguien. ¿Le has dado regalos a tu hermano? Sí. ¿Se convertiría en tu novia? Pues no, ¿verdad? Lo metí en un pleito personal, así diciendo, no manches que ya me fundiste el fusible, ¿no? Ya no sé qué porque quiero tener novia, ¿no? Yo a veces les digo a los pacientes, como analogía, a veces la elección de pareja parecería jugar al juego de las sillas, ¿no? Del de yo tengo que ganar la silla, yo tengo que sentarme, y a veces es de, ¿realmente conociste a esa persona?
¿por qué quisieras entablar esta relación de noviazgo? ¿Solamente me puedo relacionar desde el noviazgo? O sea, aquí la pregunta es, ¿cuál es esa importancia en los jóvenes en el noviazgo y qué otros tipos de relaciones erótico-afectivas se dan en la actualidad y que siempre se han dado? Bueno, pues de las que yo conozco, porque, o sea, la verdad es que cada vez que hablo con más adolescentes en consulta o en la calle o lo que sea, me encuentro otras, ¿no? Pero bueno, o sea, las que siempre se han dado, pues ser free, ¿no? Ser amigos con derechos, la casualidad, el solo una vez, que no necesariamente tiene que ver con la orientación o con las preferencias, ¿no? Que eso también es importante mencionarlo. O sea, 2 hombres pueden ser frees, 2 mujeres pueden ser amigas con derechos, ¿no? Y casi todo viene de la mano de cómo se establecen los compromisos y las reglas, por decirlo así, o los acuerdos, a mí me gusta más la palabra, al interior de las relaciones afectivas entre las y los jóvenes. Esos son los 3 que casi siempre aparecen, aunque tengan otros nombres, van como más orientado a eso. No sé si Gaby conozca más, supongo que sí. Sí, claro, o sea, básicamente de esos es, por ejemplo, el también tener experiencias con personas más grandes que tú, aunque sea una vez, ¿no? Uh-huh. Entonces también se van como generando otro tipo de experiencias erótico-afectivas. Pero cuando yo les digo, hagamos buenas amistades, porque para mí yo creo que si tú tienes y te queda claro para ti que es una muy buena amistad, y todos los estudios que hablan sobre bullying, sobre acoso escolar y todo esto, siempre entre los factores de riesgo es que es una persona aislada, que no tiene redes sociales, y un factor protector es tener buenas redes sociales. Entonces les digo, una parte de tus redes sociales pues son las buenas amistades. Entonces, cuando hablamos de estos acuerdos, yo les digo, tú puedes tener un acuerdo con la persona que te vas a relacionar, pero y entre también pueden ser tus amigos, porque con tus amigos también tienes acuerdos. Y esos acuerdos tienen una responsabilidad mutua. Y tú no puedes imponerle ciertas cosas a alguien que realmente en este momento no quisiera y que solamente porque le gustas mucho o porque eres el más atractivo o porque eres la más atractiva, accedas. Entonces ahí es también una parte de empezarte a querer a ti mismo. Uh-huh. Y que también justo estos son elementos muy importantes para construir cualquier tipo de relación, ¿no? O sea, llámese de noviazgo porque se dé el mote de noviazgo, o amigos con derechos, o frees, o lo que sea, ¿no? Uh-huh. Sí, yo lo que les digo, ponle el nombre que tú quieras, el tiempo que tú quieras, pero sí es importante cómo te estás vinculando y la responsabilidad que tienen, los acuerdos que tienen, que a ti te chequen, que a la otra persona le chequen y que tú no estés imponiendo algo, porque entonces ya no es una relación. Mira, muchos jóvenes te hablan muy bien y te dicen, no, responsabilidad afectiva, igualdad, bla, 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 bla. Sobre todo los chicos desde preparatoria a universidad, ese lenguaje lo tienen súper mega ya estudiado y introducido en su día a día. Pero cuando tú les empiezas a cuestionar, dices, bueno, a ver, ¿cómo construyes una relación afectiva con responsabilidad? No, pues cuéntame, nada más dime, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Cómo es? Dame un ejemplo. Cuando empiezas a cuestionar eso, o sea, ahí vemos cuando mucho lo que Miguel no me puede decir, que cuando se empezaron a hacer los estudios de masculinidad allá por los finales de los 80s, 90s, después que pasó una de las críticas del feminismo, decían, bueno, ahora los hombres ya saben tener un discurso para tener más poder y decir que son, que están del lado feminista, pero siguen haciendo las mismas cosas, siguen hostigando, siguen abusando sexualmente, etcétera, etcétera. Entonces, aguas, porque también yo creo que una parte importante del lenguaje que utilizan los chicos es también responsabilizarse y decir, a ver, y si realmente estás haciendo lo que tú en tu idea sería lo que es una responsabilidad afectiva. Entonces, independientemente de cómo se relacionen, el nombre que le pongan, free, cougar, colágeno, lo que sea, yo creo que sí. Colágeno. Está haciéndome la sabía. Entonces dices, el colágeno, ¿no? Uy, Miguel. Sí.
Entonces, eso, bueno, sí, o sea, aunque sea una vez, ¿no? Pero pues también desde el simple hecho de que no somos, cuando tienes una buena relación, una buena educación sexual, te dices, no somos animales, bueno, no quiero usar la palabra animales, pero algo que tenemos desarrollado los seres humanos es la parte frontal. Entonces, por mucho deseo que tengas una persona, no pasa como en las películas ni como en el porno. O sea, si te gusta alguien y la ves en el bar, o si te gusta alguien y la ves en el centro comercial, no te le vas a aventar desde la tercera cuerda y ya todo va a ser placer. No, o sea, también tienes que ver si aunque sea una vez, cómo te vas a cuidar y si el otro se quiere cuidar, porque el hecho que tú por fuera lo veas sano no quiere decir que tenga alguna enfermedad de transmisión sexual. O sea, a lo mejor no te embarazas o no sé, o no tienes, pero puedes tener una enfermedad de transmisión sexual y que hay 48, ya cuando les hablas y se las recitas, digo, no nada más es la sífilis o algo, hay muchas enfermedades de transmisión sexual, entonces ahí puedes también perjudicar no solamente tu cuerpo, sino también aquí. Hombres por la equidad al aire. Bueno, y siento que eso que estás tú planteando, Gaby, es como herramientas, ¿no? Que ellos tienen que desarrollar para relacionarse afectivamente desde cualquier lugar. Yo creo que es importante recordar que las y los jóvenes pues van a estar ávidos y ávidas de experiencias, ¿no? A veces cuando nos sorprende mucho, por ejemplo, pensar que las y los adolescentes hacen cosas que nosotras pues, ya no haríamos, ¿no? Pero que a lo mejor si en su momento hubiéramos tenido un poco de más libertad, en mi caso, por ejemplo, mental, o hubiera tenido más información, hubiera existido el internet, probablemente me aventaría a hacerlo. Entonces, creo que también hay como una forma, yo lo que he notado mucho en las y los jóvenes es la necesidad de experimentarse, ¿no? O sea, de experimentar. Por ejemplo, si en muchas chicas que yo trabajo más con mujeres, ¿no? Más mujeres adolescentes, de repente escucho que dicen como, es que, o sea, ya por ejemplo experimenté una relación sexoafectiva sin ponerle el mote de noviazgo con un hombre, pero mi amiga experimentó una relación sexoafectiva con una mujer y me dice que se siente esto, entonces yo quiero experimentarlo, ¿no? Sin que su cuestionamiento esté atravesado por orientación sexual o por preferencia. Entonces, todas estas herramientas que Gaby menciona me parece que son muy importantes para construir estas relaciones sexoafectivas, pero la forma en la que ahora siento que se están relacionando las y los jóvenes está en función de la experiencia, del sentir, de querer entender qué se siente desde ese lugar. Y también creo que los prejuicios en ese sentido están más abajo, ¿no? Ya sí, no hay una parte en donde se sienten culpables por hacerlo. Sí, pero ahí está la línea súper delgadita y es lo que yo reflexiono mucho con los chavos de universidad. A mí me encanta un filósofo de apellido Han y tiene un libro maravilloso que se llama La pérdida del erotismo. Entonces, todo el mundo tiene que tener sus experiencias, está padre, tú sabes hasta dónde quieres tener la experiencia, si no la quieres tener te puedes retirar en ese momento, pero entonces si nada más queremos experimentar, ¿qué pasa? Consumimos. Estamos consumiendo, o sea, esto es cuando hablan las feministas de que el amor es, que este día del 14 de febrero es una construcción para el capitalismo y que las relaciones afectivas en este libro de la pérdida del erotismo, que dice, estamos volviendo a consumir, o sea, estamos consumiendo, pero ahora ya no son objetos, son personas. Porque como quieres tener una gama enorme de experiencias, entonces consumes y no te importa, por ejemplo, no te importa comprarte hoy un suéter, tirarlo y comprarte mañana otro por la simple experiencia de tenerlo. ¿Sí? Claro, entonces, o sea, eso al final son dinámicas de conciencia que tienen que tener las y los jóvenes, ¿no? Que es ahí la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo lo adquieren? O sea, si las escuelas están cerradas, si los papás y las mamás no están preocupados o preocupadas por ir a escuelas para padres, por tener talleres, etcétera. O sea, eso es lo ideal. Creo que lo que tú planteas es lo ideal, que tuvieran esa conciencia, o sea, se les desarrollara ese proceso. Pero la realidad es que eso no está pasando, ¿no? Y la forma en la que se están relacionando sigue siendo esta parte en donde pueden estar en riesgo afectivo, sexual, económico, ¿no? Y que por supuesto lleva a procesos de violencia. Claro, pero tú me puedes decir, bueno, está muy bonito lo que tú dices, pero yo creo que es como una de las partes cuando tú empiezas a ser un educador
y hacer programas de intervención como lo que hago yo, es precisamente ir plantando la semilla de este proceso de primero de escucha atenta y después de reflexión, porque yo creo que de alguna manera es como decir, ya estamos perdidos, ya no va a ser nada en la humanidad, pero no, o sea, trabajar con adolescentes la verdad es una maravilla porque te escuchan, sí reflexionan, a lo mejor van y le dicen a su papá, ay, mis derechos son y los papás los van a mandar a la goma, pero yo creo que es la insistencia, es lo que se hace en la parte que han hecho las chicas ahora muy jóvenes del activismo, ¿no? Entonces es estarte recordándole al otro que tienes unos derechos, aunque ya los tenemos todos, pero estos son mis derechos, sí me tienes que escuchar. Entonces es un poco moverte activista en tu propia familia. No van a ser a la primera ni a la segunda, pero ya vas tú creando un propio criterio y aunque sea tu familia de sangre, pues tienes el derecho de ser la oveja negra. O sea, si en toda tu familia todos son médicos, pues a lo mejor tú tienes el derecho de estudiar filosofía o de no estudiar. Claro. ¿No? Pero justo lo que me estás diciendo, Gaby, creo que es muy importante seguir fomentando o seguir dando estos talleres y estas intervenciones, ¿no? Porque si no, o sea, si no llegan a donde tienen que llegar, aunque exista toda esta teoría y aunque los jóvenes sean receptivos y aunque todo esto, pues no van a llegar, punto. La ¿No? importancia, Entonces, creo, de los espacios, ¿no? O sea, exacto. tenemos como este tipo de programas, lo que hace Gaby en intervenir, cuando nosotros tenemos la oportunidad de ir a escuelas. ¿Por qué? Porque ahorita lo dice Gaby y es muy cierto, los jóvenes, las jóvenes pueden escucharte y sobre todo hablar, y a veces es muy valioso cuando los escuchas, porque si estamos en ese asunto adultocentrista de llegar y somos los expertos y les ponemos, ¿no? Pues hay una contradicción ahí. Y también cuando las escuchamos, hasta que decíamos los diferentes tipos de relaciones. Me acuerdo que en un grupo de jóvenes que estábamos trabajando, Gabriel y yo en la pandemia, un chico hasta nos dijo el quedando, ¿no? Y así del quedando, ¿qué era eso, no? O sea, pues que todavía no sabes en qué vas a quedar, ¿no? Te estás conociendo, pero ellos lo nombraban de esa forma, ¿no? Entonces, ¿cómo a veces pueden ser los mismos tipos de relaciones erótico-afectivas, pero con diferentes nombres, ¿no? Y que ellos también te puedan ir compartiendo, que tengan esos espacios, porque a lo mejor en mi casa me van a decir esto o no me dejan, ¿no? Que mencionaban o mencionaba Karen, de puedo tener esta relación erótico-afectiva con un hombre, ahora puedo tenerlo con una mujer, a lo mejor salir con una mujer trans, con un hombre trans. ¿Qué me van a decir en la sociedad? ¿Qué me va a decir mi padre, no? Actualmente tengo un paciente que su hija está saliendo con una chica trans, se están conociendo, ¿no? Decía Miguel, cuando me lo dijo, pues sí me saqué de onda, ¿no? Fue como decir, ¿y esto cómo es? O dice, y él tuvo ese... ¿Qué hago? Ajá, tuvo esa apertura como decir, bueno, y escuchó a mi hija, ¿no? Desde que también la hija le planteó el de, papá, creo que soy lesbiana, pues sí, como el de, a ver, hija, ¿qué te apoyo? Y esta escucha, creo que es bien importante, ¿no? Que ellos sepan que tienen los espacios, o que existen también espacios que no los pueden tener a lo mejor en el hogar, en la casa, ¿no? Pero que los puedan tener. El tiempo es muy traicionero, de todas maneras todavía vamos ahí con tiempo, pero para que también no se nos quede. Ahorita lo hemos dicho, suena mucho la parte de decir, ok, la responsabilidad, cómo nos relacionamos. En la práctica, ustedes que han visto, y se los preguntaría a lo mejor hasta directo. Tú, Gaby, que has trabajado muchísimo más con hombres, tú, Karen, que has trabajado muchísimo más con mujeres, ¿cómo ven los ejercicios de violencia de ellos hacia ellas y de ellas cómo los llegan a vivir en cualquier tipo de relación afectiva? Bueno, ¿quieres- Karen, a ver, danos tu punto de vista sobre las violencias. Bueno, en que mujeres utilizan. creo que desafortunadamente seguimos siendo artífices de violencias, ¿no? Sobre todo las chicas. Pues ustedes saben que tenemos una emergencia nacional de feminicidios, ¿no? La mayor parte de las mujeres desaparecidas o asesinadas o
víctimas de feminicidios, que es lo correcto, son jóvenes y son mujeres muy jóvenes. Obviamente se acrecenta más en las comunidades, se acrecenta más en las periferias de la ciudad, etcétera, ¿no? Que es la máxima forma de violencia. Y en la parte de las relaciones afectivas, pues yo he notado que no ha cesado. La verdad es que trabajar, no sé si a Gaby le pasa lo mismo, supongo que sí, y lo he comentado también con Miguel las veces que nos ha tocado trabajar juntos con jóvenes, que trabajar con las y los jóvenes te da una sensación de mucha esperanza, ¿no? O sea, porque escucho sus discursos actuales y pienso, bueno, yo ni cerquita pensaba a los 13 años, a los 15 años, a los 17 años, lo que esta mujer, esta niña está pensando, ¿no? Es muy impresionante. Y entonces creo que lo que ha pasado ahora es que si bien la violencia o afortunadamente ha existido más difusión sobre las formas de violencia y los tipos de violencia que los jóvenes ejercen sobre las jóvenes, de todas maneras lo que yo he notado es que las violencias se siguen refinando, ¿no? O sea, se mutan y entonces se vuelven procesos más finos y tejidos más finos en donde a las mujeres les cuesta más trabajo identificarlas y por supuesto que caen en procesos de violencia que afecta a su salud mental, ¿no? Entonces, no sé si antes era como no te pongas esa ropa porque vamos a salir, etcétera, etcétera, y es muy evidente que está teniendo un acto de violencia coercionándote, ¿no? Con tu vestimenta, ahora puede ser como no sé, pienso en que atacan desde la forma intelectual o tienen este gaslighting muy fino, ¿no? Que se vincula con la pues sí, como un poco regresarte o pues sí, gaslightearte, ¿no? Ahorita se me fue la palabra para definir el gaslighting, ahorita me acuerdo y se los digo. Ahorita, no te preocupes, sigue. Ajá, ok. Entonces, creo que el problema ahora, bueno, siempre ha sido las violencias, las relaciones de poder y sobre todo la diferencia de género de cómo se educan a los hombres con las mujeres. Y aunque es cierto que tenemos hombres, sobre todo jóvenes, más conscientes de las violencias y que están haciendo un esfuerzo por desarticularlas y que sí existen, de todas maneras siento que se está tejiendo más fino. Y eso es un riesgo que sigue siendo grande para las mujeres. Claro, bueno, para lo que es el gaslighting que decía Karen, es que te hagan dudar de lo que piensas o de lo que haces. Por ejemplo, el hecho de que, apagué el boiler. No lo apagaste. Y te empiezan a decir, entonces tú dudas cuando dices, no, sí lo apagué, ¿no? Entonces, esta manera de dudar te va perdiendo esta capacidad de tener confianza, autoconfianza en ti mismo. Ese es el gaslighting, ¿no? Y hay una historia que viene de una película y bla, bla, bla. Pero eso es precisamente lo que es gaslighting, el que te van sembrando en ti la duda y vas perdiendo autoconfianza. ¿Qué es lo que podría pasar con este tipo de violencias? Sí son más sutiles cada vez. En los estudios que he hecho de violencia en las secundarias existe mucho la bidireccionalidad, ¿no? Existe que las chicas también tienen un tipo de violencia hacia los chicos y los chicos también. Entonces ellos dicen, como ya todos en esta época, por toda la difusión que se ha dicho, sí identifican la violencia psicológica, la violencia física y la violencia sexual, eso sí en todos los niveles te lo pueden definir, ¿no? Y te lo definen y sí lo identifican. Pero aún falta el paso de que lo identifican, lo están viviendo, pero no saben detenerlo de un lado al otro. Entonces, en la secundaria se ve muy claramente cómo existe esta bidireccional de mujeres hacia niños y de niños. Obviamente los chicos empiezan a utilizar, cuando ya se ven como acorralados en esta parte de violencia psicológica, utilizan la violencia física. En la preparatoria empieza a ver más claro cómo los chicos pueden utilizar la violencia física y la violencia sexual hacia ellas, pero ahora sí valiéndose de todas las estrategias sobre la construcción que se tiene del amor. En la universidad no se diga. La falta de empatía para poder respetar el que tu compañero o compañera no quiere tener un encuentro sexual, todavía tenemos muchísimo que trabajar sobre eso.
porque igual, o sea, en estas áreas de toda la construcción que se tiene de una relación afectiva, tú no puedes esperar que tu persona que amas te diga no. Y también el hecho de que no estamos acostumbrados a hacer duelos de las pérdidas que tengamos. Siempre se habla de duelos cuando alguien se muere, pero por ejemplo, yo puedo hacer un duelo porque me cambio de casa, porque perdió trabajo, porque me cambié de ciudad, etc. Nuestra vida está llena de duelos. Cuando una amiga o un amigo te deja, haces un duelo. Cuando una pareja te deja, los varones, yo es lo que he visto más, los varones es muy difícil hacer los duelos de las pérdidas de las parejas. Y a mí lo que me sorprende, ahorita que yo también estoy en las alertas de género, el feminicidio en noviazgo es muy fuerte. Entonces, por ejemplo, el caso que fue hace unas semanas atrás en Nuevo León, del chico que entra a cuchilla a una chica en plena escuela y luego el chico se quiere suicidar. Eso, cuando leí la noticia, le digo, aquí va siendo como una escalada de la violencia, porque el chico no sabemos bien, porque la nota es pequeña, no podemos ver el contexto completo, pero, o sea, el chico no acepta que, bueno, dicen que ya habían terminado, pues el chico no acepta un no, y entonces en esta furia de no poder regularse y no saber aceptar un no, por toda esta construcción que se tiene sobre la masculinidad, y que realmente alguien que amas mucho, si ya te dice que no te quiere, pues no te quiere. Entonces tú te tienes que retirar y trabajar lo tuyo. Esa persona, por más que le insistas, si te dijo que no, es no, ¿no? Entonces, este chico va a hacer eso y después que ya la ve herida, intenta suicidarse. Uh-huh. En esta parte también mucho de la construcción masculina del erotismo, de lo heroico, de echar para adelante y también arrasar contra tu propio cuerpo, ¿no? Porque también todas las guerras y todo esto y los más feroces eran, no es que no tuvieran miedo los hombres, es que no les daba otra, o sea, y eras más gallardo y más potente si te ponías más ducho en la guerra, ¿no? O sea, te avanzabas más. Entonces es muy, muy interesante ver este proceso en el cual cómo va en escalada. Entonces, les digo, identificas muy bien que tienes una relación con violencia. Bueno, ahora la siguiente pregunta es, si no te gusta, ¿cómo te sales? ¿O cómo detienes? ¿O cómo pones les pones unos límites? Entonces, cuando me he tocado con chicas que dicen, bueno, yo sí lo quiero mucho y bla, 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 y todo el rollo, le digo, yo no lo dejes, vamos a ir trabajando. Entonces, tú ya identificaste que tienes una violencia muy clara en la relación, entonces vamos trabajando y al final, ¿qué pasa? Pues dejan, pero ya más convencidas de lo que vale. Entonces, nunca es decirlo, así las amigas te dicen, no, déjalo, ya bla, bla, pero alguna manera de trabajar en carne propia y hacer los duelos es, bueno, vamos a trabajar juntas y es el acompañamiento. La gente, todavía falta muchísima educación en esto, en decir, bueno, si estoy en una relación violenta, ¿cómo los dejo? Lo mismo que pasa con las mujeres que han sufrido violencia, que ya han estado en refugios, que quieren rehacer su vida, que ya no viven con el violentador. Entonces es trabajar con ellas y decirles, ahora puedes formar las relaciones afectivas que quieras, pero ahora el ingrediente que no tienes que seguir permitiendo en tu vida son las violencias de cualquier tipo, porque pues que, o sea, salen de un maltratador y luego te das cuenta cuando las vas viendo en seguimiento de que tienen otra pareja exactamente con las mismas características, ¿no? Entonces es como todavía un trabajo enorme el que tenemos. Desgraciadamente con la pandemia y todo lo que se ha hecho, que le llamaron la segunda pandemia, la violencia intrafamiliar, pues nos retrasamos unos 20 años, dicen muchos, ¿no? Tuvimos un retraso en todo lo que era educación, como 20 años, porque pues ahí se dieron cuenta de las realidades al estar en confinamiento. Y los primeros estudios, para mi sorpresa, que se dieron sobre estos fenómenos fueron en China, una sociedad tan cerrada donde empezaron a solicitarse los divorcios de una manera masiva y un cambio de hogar, de una manera masiva. Todo y cómo fue. Ajá, o sea, ahí socialmente te das cuenta cómo va caminando, así como fue la pandemia, viendo que Latinoamérica fuimos el último lugar,
pues también cómo se van los fenómenos sociales agarrados de este tipo de eventos se vieron, ¿no? Entonces es muy interesante ver esto. Híjole, qué bueno se está poniendo la, la plática, la discusión. Nos quedan 10 minutitos. No. Nos da para seguirle en otros programas. Aquí rescato mucho de las cosas que dicen Karen en cuanto al cómo sigue existiendo esta violencia todavía más refinada, más sutil, como lo dice Susana Covas en una conferencia, estos nuevos peligros para la mujer, ¿no? Este hombre ya muy intelectualizado, muy, entre comillas, sensibilizado, pero que crea nueva estrategia de control y de poder, ¿no? Cuestiones como gaslighting, todavía más sutiles, que al final es esta parte del control. Esto que nos dice Gaby, cómo desde cualquier relación puedo yo violentar, porque muchas veces se escucha violento desde el noviazgo, ¿no? Y no, puedes no tener una relación directa y estoy violentando por redes sociales, ¿no? Puede ser una chava que tiene muchos seguidores y está un tipo que le empieza a acosar desde ahí y no tiene ningún tipo de relación más que el virtual, y desde ahí como a lo mejor puede estar mandando mensajes, como puede estar ahí haciendo cosas que no solamente se queda en el poder identificar. Sí es cierto, los hombres ahora pueden decir identifico diferentes tipos de violencia, pero ya cuando los trabajas con ellos, como decía Gaby, ya cuando los cuestionas, pues sí pueden salir como esas deficiencias, o todavía lo que faltaría trabajar más para tener alternativas y cómo desaprender eso. En casi 3 minutitos, 4 minutitos, ¿cómo se van? ¿Con qué se van? ¿Qué conclusiones darían? Sé que es poco tiempo, pero pues ahora sí que el tiempo es traicionero, sino aquí podríamos tener este programa de 3 horas. ¿Con qué se van? ¿Qué dejan para ustedes con lo que se habló el día de hoy para las personas, las chicas, los chicos que nos puedan estar escuchando? Karen, adelante. Bueno, pues me voy, escuchando a Gaby, me voy con todavía mucha chamba, ¿no? O sea, creo que sí es muy importante seguir concientizando sobre las violencias, sobre la forma en la que se ejercen estos, y por supuesto brindarles un montón de herramientas a las mujeres para poder no solo identificarlas, como decía ella, sino también cómo poder terminar las relaciones de violencia que existen. Y pues un poco creo que nos queda mucha chamba como profesionales de la salud para seguir dotando a las y los jóvenes de herramientas para que sus relaciones afectivas no solo estén libres de violencia, sino también con un proceso de autocuidado, ¿no? Y que por supuesto en todas sus dinámicas se rija la autonomía. Uh-huh. Ay, muchas gracias. Pues muchas gracias por haberme invitado. Muchas gracias. También me quedo con muchas partes y reflexiones que ha hecho y dicho Karen y también Miguel. Pero pues yo todavía sigo pensando que aunque cada vez son menos presupuestos y menos atención tanto en lo jurídico, en lo social, sobre estos temas, yo creo que sí, las gentes que nos hemos formado en trabajar violencia y en trabajar este tipo de temas, ahora más tenemos que ponernos a trabajar, porque pues creo que no solamente se ven las estadísticas, se ve en el asesinato de las mujeres o en las relaciones o en las familias reconstruidas que vienen teniendo exactamente la misma, el mismo molde, ¿no? O sea, están reconstruyendo familias con las mismas tradiciones y el mismo molde de violencia. Entonces yo creo que aún tenemos muchísimo trabajo que hacer, y sobre todo brindarles a las nuevas generaciones todas estas reflexiones que vienen no solamente desde el feminismo, sino desde la filosofía, sino desde la sociología, para que cada vez podamos llegar a esa meta que en un tiempo la vimos muy lejana, que es la erradicación de la violencia en las relaciones interpersonales. Híjole, muchísimas gracias por el tiempo. Hemos estado ahí planeando el programa, se pudo por fin dar. Qué bueno que están acá con nosotros en el espacio. Hay mucho por reflexionar, mucho por trabajar, tanto para los que nos dedicamos a este tema,
Creo que también es bien importante con padres, ¿no? O sea, ahorita que lo decían, como padres podemos acercarnos a nuestros hijos, cómo los podemos dejar, ¿no? Cómo luchar sí contra a veces unos pensamientos muy conservadores, ¿no? Cuando pueden haber movimientos, expresiones diversas y se les dice como el de no te metas con ellos, ¿no? Desde cómo estás ahí, a lo mejor ya presionando, no les dejas esa libertad de expresión, cómo trabajar también con las chicas, con los chicos, sobre todo en esta parte de decir, ¿cómo me puedo relacionar? ¿No? Me quedo mucho con esta parte, cómo vamos formando nuestros vínculos, hasta que lo decía Gaby al inicio, ¿no? De cómo fueron nuestros vínculos en secundaria, cómo fuimos construyendo ese erotismo y lo que vemos actualmente como esa cuestión no de un noviazgo, sino de una dominación, de yo tengo que tenerla porque yo entonces soy una buena persona, porque yo la quiero mucho, entonces en el momento en que yo le diga que quiera que sea mi novia, ella tiene que aceptar porque no está viendo la chulada de persona que soy, y si me dice que no, ¿cómo termino reaccionando? Entonces esta historia que nos cuenta Gaby, cuántas veces no las escuchamos a diario, que lamentablemente las escuchamos en estas cifras tan alarmantes de feminicidio, ¿no? Y sobre todo qué bueno que existen estos espacios, porque creo que hay que hacer una diferenciación con otros personas que hablan y dicen, y a veces dicen perdón, pero dicen tarugadas, y que solamente refuerzan estos pensamientos de opresión y de violencia, ¿no? Entonces es importante que también nosotros alcemos la voz para poder darles también herramientas a las jóvenes, a los jóvenes, con mayor equidad, con mayor escucha, con mayor empatía, en lugar de imponerles y bautizarlos y no sé qué tanta fregadera se está haciendo por allá, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias, Gaby, muchísimas gracias, Karen, siempre. Gracias a ustedes. Ay, así es, todo un placer estar con ustedes. Y pues ojalá armemos más mesitas así, porque creo que salieron más temas. Claro, siempre salen muchos temas. Siempre, nunca nos va a dar, les decía, tiempo. Entonces, muchas gracias a quienes nos estuvieron acompañando aquí en este programa especial de Hombres por la Equidad al Aire. Les recordamos, nos pueden encontrar en Facebook en Hombres por la Equidad AC, en el teléfono 55 11 07 7797, en el correo de hombreshxc@gmail.com. Les recordamos nuestros servicios, grupos de reflexión para hombres, atención terapéutica para hombres, grupos de reflexión para jóvenes. Entonces cualquier duda, y pueden escucharnos también en nuestros programas de Spotify y en nuestro canal de YouTube. Ahí tenemos nuestros canales de difusión. Muchísimas gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en cuándo nos están escuchando. Gracias. Esto fue Hombres por la Equidad al Aire. Gracias por escucharnos.